Hola, esta es la primera de 3 presentaciones sobre síndromes coronarios agudos. En esta presentación hablaré sobre la definición del infarto, el diagnóstico y aproximación al problema. Empezamos con un caso, es un varón de 55 años con historia de infarto anterior, antiguo, acude ahora por 2 episodios autolimitados de dolor en reposo y llega a urgencias asintomático. En este electro podéis ver que el paciente está en ritmo sinusal, que tiene datos de necrosis antigua, la cara anterior, onda Q, V1, V2, incluso V3. Tiene un discreto descenso del ST en 2, 3 y AVF en cara lateral, pero no presenta elevación del ST. Se hace una coronariografía a la mañana siguiente de la presentación. El paciente estaba asintomático a su llegada y en esa coronariografía se puede observar cómo la arteria circunfleja tiene estenosis significativas en todo el tercio proximal y también en su tercio distal, en esta rama marginada, una lesión crítica, pero el vaso está abierto. Esta de aquí, la flecha, debe ser la lesión culpable. Vamos a ver otro caso. Es un paciente de 52 años, fumador, con un dolor centro torácico, con náuseas y sudoración de inicio 1 hora y media antes. En este electrocardiograma podéis ver que el paciente está en ritmo sinusal. También tiene ese descensito del ST en cara inferior. Lo que llama la atención es la elevación del ST desde V1 hasta V6 prácticamente. También afectación en D1 y AVL, incluso con amputación de las ondas R de V1, V2, V3, teniendo ya onda R en V4. Aquí hay elevación del ST, el paciente está con dolor, cortejo vegetativo. Lo más probable es una oclusión coronaria y esto es lo que encontramos cuando realizamos la angioplastia primaria. La descendente anterior está ocluida en tercio proximal. Al pasar la guía ya se va abriendo el vaso, se pone un stent y eso es lo que llamamos angioplastia primaria, la resolución de la oclusión de la arteria coronaria en el laboratorio de hemodinámica. Bueno, pues estos dos pacientes reflejan las formas de presentación clásica aterosclerótica de los síndromes coronarios agudos. Por un lado, una lesión aterosclerótica inestable que genera un trombo, una clínica aguda. Ese trombo no tapa del todo la luz del vaso y en el electrocardiograma podemos observar descensos del ST. Esto es como lo más específico. Esos descensos del ST o las alteraciones de la onda T son transitorias, no están ahí permanentemente, y esto induce a una lesión, un daño miocárdico que lo podemos observar a través de una elevación del biomarcador principal, que es la troponina. Esto en general es más discreta, esta elevación, comparado con la oclusión total del vaso. Y por otro lado hemos visto un paciente donde esta complicación de una placa aterosclerótica lleva a la formación del trombo también, pero el vaso se tapa completamente, lo que lleva a una elevación del ST, a la formación de ondas Q patológicas, de necrosis, y esto se diagnostica a través de la elevación de la troponina también. Normalmente esta elevación es más importante. O sea, en ambos casos hay un fenómeno trombótico, pero en un caso el trombo no tapa completamente la luz del vaso, en otro caso sí. El primer caso es lo que llamamos SCACEST o non-STEMI en inglés, infarto sin elevación del ST. El segundo caso es lo que llamamos SCACEST con C, es un STEMI en inglés, es un infarto con elevación del ST. Así de sencillo se puede clasificar los infartos ateroscleróticos con base al puro electrocardiograma, pero con mucho del contexto clínico que nos ayuda, estando la troponina ahí como reflejo de que algo ha pasado con este árbol coronario. Bueno, en la definición del infarto de miocardio, consensuado por varias sociedades científicas internacionales, se define el infarto como la muerte celular del miocardio debido a isquemia miocárdica prolongada. O sea, no toda muerte celular es debido a isquemia. Cuando es debido a isquemia es cuando podemos llamar esta entidad infarto de miocardio. Y estas mismas guías ofrecen los criterios para el diagnóstico del infarto miocardio, que son dos, que son la presencia de un daño miocárdico, que lo vemos a través de la elevación de biomarcadores, en concreto la elevación de la troponina,
en un contexto de isquemia miocárdica aguda. Esto es muy importante, que tiene que haber un contexto de isquemia, una clínica de isquemia, una alteración electrocardiográfica de isquemia o una alteración ecocardiográfica, pruebas de imagen, una alteración segmentaria de isquemia miocárdica o hallazgos en necropsia, ¿no? Si no hemos podido hacer ni un electro, ni un ecocardiograma, ni una elevación, una alteración, un análisis bioquímico de troponina. La cinética de la troponina viene indicada en esta diapositiva. Sabemos que todos tenemos algo de troponina circulante, una parte de la troponina está en el citosol y se puede liberar al torrente circulatorio, esto lo conocemos como el valor de referencia de la normalidad. Realmente es muy pequeñito, necesitas una prueba muy sensible para detectarlo y poco después de una agresión al miocardio, de varias etiologías, ya puedes observar una elevación de este biomarcador por encima del valor de referencia. ¿Cuánto tiempo después? Pues en general 2 horas. A partir de 2 horas ya lo puedes observar. Esto sigue en aumento y puede permanecer elevado en sangre. Depende del tamaño del infarto de miocardio, depende del grado de daño, la continuidad del daño. A varios días, incluso hasta 14 días después de un infarto de miocardio, aún puede seguir elevada la troponina. Hay pacientes que mantienen una situación de elevación continua de la troponina por encima del percentil 99, que es lo que llamamos aquí la línea discontinua, se puede ver reflejado, es lo que se denomina el daño miocárdico crónico. Y importante reseñar y recordar que los valores de troponina, la cinética de la troponina, pueden no observarse si realizas intervalos muy cortos entre una troponina y otra. Bueno, pues dentro del espectro de lesión miocárdica podemos estar navegando entre nada y muchísima lesión, la causa ser isquémica o no isquémica. Hay varias situaciones clínicas en varios contextos donde se puede producir el daño miocárdico, no necesariamente porque se haya atascado una coronaria. Los ejemplos más frecuentes observados en la clínica son la anemia severa. Hay que recordar que, al igual que todos los tejidos, y especialmente el tejido miocárdico, el tejido cerebral, el oxígeno se transporta ligado a la hemoglobina. La falta de hemoglobina, la anemia, es una causa importante de isquemia miocárdica y muchas veces sin estenosis coronarias que justifiquen esa isquemia, esta clínica. El aumento de la demanda de oxígeno del miocardio, como en una taquiarritmia ventricular, puede producir ese daño miocárdico, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal, la hipotensión, por otras causas diferentes a las enfermedades cardíacas, o pues una hipoxemia muy severa, pues esto es menos frecuente, pero si hipoxemia relacionada a la anemia pueden causar daño miocárdico. Si el daño miocárdico se acompaña de datos de isquemia aguda, electro, eco, clínica, es cuando llamamos infarto de miocardio. Si no hay isquemia miocárdica, es daño miocárdico sin isquemia. En este contexto tenemos un modelo para interpretar la lesión miocárdica y el infarto de miocardio basado en la elevación de la troponina, en la cinética de la troponina. Suponemos que hay una situación estable, la troponina continua, no hay una cinética, un aumento, un descenso, una delta de troponina, es lo que se llama lesión miocárdica crónica. Los ejemplos son la enfermedad estructural cardíaca, como hipertrofia ventricular importante, síndromes infiltrativos miocárdicos, con o sin enfermedad renal crónica. Ahora, si hay una cinética de troponina, con una elevación y una caída, podemos tenerlo con o sin isquemia. Sin isquemia lo llamamos daño miocárdico. Esto es frecuente, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, la miocarditis. Con isquemia lo llamamos infarto agudo de miocardio. Y esto puede ser debido a una complicación de una placa aterosclerótica, es decir, al fenómeno trombótico, una rotura, una erosión, un nódulo calcificado que produce un infarto de miocardio, o puede ser debido a un desbalance entre la demanda y la oferta de oxígeno. Aquí los ejemplos son varios, como expuse en la diapositiva anterior: anemia, hipertensión, taquiarritmia, pacientes en insuficiencia cardíaca.
Vamos a ver ahora dos ejemplos de diagnóstico de infarto de miocardio. Uno es un varón de 75 años que tiene un infarto, historia de infarto hace varios años, tenía un stent en el antecedente anterior, otro infarto 10 años después, otro stent de la coronaria derecha, es decir, un paciente isquémico conocido, es hipertenso, tiene enfermedad de Crohn, actualmente está asintomático en general, es un paciente muy activo, hace ejercicio, tiene un último ecocardiograma con una fracción de eyección en límite bajo, tenía ya diagnosticado una asístole ventricular frecuente con paroxismos de fibrilación auricular en un Holter, un paciente que sigue un tratamiento farmacológico con atenolol, apixaban, por la fibrilación auricular, enalapril, atorvastatina, pantoprazol, dudasteride y mesalazina. Y ahora consulta en servicio de urgencias por un dolor centrotorácico en la parte alta del esternón con sensación punzante que se inicia de madrugada a las 3 y esto le parece diferente al dolor de los infartos. Este dolor le duró cerca de 60 minutos, se alivió con metamizol y llegó a urgencias varias horas después del inicio del dolor, a las 9:22 para ser más exactos, asintomático. Este es el electrocardiograma realizado a los pocos minutos de la llegada a urgencias, 9:30 de la mañana. Como podéis ver, el paciente está en fibrilación auricular con una extrasístole ventricular frecuente, estos latidos de extrasístoles ventriculares que parecen de la misma morfología, al menos 5 durante el trazado. No tiene así datos definitivos de necrosis antigua, salvo por la reducción de las Rs en V5-V6, pero también el paciente tiene un hemibloqueo anterior de rama izquierda. En el momento de la llegada del paciente se hace esta valoración electrocardiográfica, la anamnesis, una exploración rápida, se sacan una primera troponina y ya deja pedida la segunda troponina. En la primera troponina obtenemos el resultado más tarde. El valor es de 7 picogramos por mililitro, que viene a ser igual 7 nanogramos por litro. Esta es la troponina I de Abbott, la Architect, y esto está por debajo del valor de referencia que es 34, del valor de percentil 99, ¿no? Esto es una troponina normal. Y eso sacadas 6 horas después del inicio de un dolor, un paciente isquémico, claro. El que vio este paciente no pudo hacer el descarte directo del infarto de miocardio, se vio el resultado de la troponina de la hora siguiente, que se extrajo antes incluso de que pudiéramos conocer este resultado, y la segunda troponina a las 10:30 es de 5 picogramos por mililitro. ¿Entendéis así la rutina? Se sacan los dos pedidos, se dice a la enfermera, sácame esta hora y esta otra dentro de una hora y no voy a esperar el resultado para que me saques esta segunda troponina. Y así ya obtengo una valoración rápida en urgencias de diagnóstico o de descarte de infarto agudo de miocardio. Repasando, este paciente tuvo síntomas entre las 3 y las 4 de la madrugada, llegó a urgencias a las 9:22, se hace el electro 8 minutos después, este análisis sacado justo después del electro y un segundo análisis una hora después de la troponina. Y podemos descartar el infarto de miocardio y ahora os presento el algoritmo de troponina, el protocolo de la Sociedad Europea de Cardiología, 0-1 hora de un paciente que se presenta con sospecha de infarto de miocardio. Es fundamental el contexto clínico. No se puede disgregar lo que le pasa al paciente de los análisis de sangre. O sea que hay que saberse la clínica. La historia previa, la anamnesis actual, que puede ser un disconfort, un dolor, un síncope, un paciente en shock o una muerte súbita extrahospitalaria. O sea, es muy variable la presentación del infarto de miocardio. Incluso paciente asintomático. Y esto lo asociamos al electrocardiograma, que es fundamental realizarlo lo antes posible, realizarlo e interpretarlo lo antes posible. Las guías indican que debemos hacerlo en menos de 10 minutos de la presentación del paciente. Ahora, si el paciente está inestable o hay un trastorno del ST, sobre todo del ST, porque las ondas T es como menos específico, ¿no? Entonces, y de forma inmediata podemos hacer el diagnóstico del infarto del miocardio sin tener que esperar a la troponina, especialmente si hay una elevación del ST, y activar el servicio de cardiología
para que se decida sobre si necesita una terapia de perfusión inmediata o no. Desde luego, si hay elevación del ST o el paciente está inestable desde el punto de vista hemodinámico o eléctrico, pues sí va a necesitar una terapia de perfusión inmediata. Ahora, si el paciente está estable y ese electrocardiograma no es diagnóstico de infarto de miocardio, o sea, no hay un trastorno del ST, vamos a ver la troponina. La primera troponina la realizamos en el momento de la presentación y ya programamos la siguiente extracción una hora después. Si el resultado de esa primera troponina ya nos indica un valor por encima del percentil 99, muy por encima, 64 picogramos por mililitro, ya tenemos claro el diagnóstico de infarto. Si por otro lado, en la troponina I-Architect ese valor es inferior a 5 picogramos por mililitro, está descartado el infarto de miocardio. El paciente podemos pensar en otras causas o realizar otras pruebas, pero infarto no parece ser. Cuidado que estoy mencionando un paciente que se presente más de 2 horas después del inicio de los síntomas. Porque si no es así, pues necesitaríamos esperar la siguiente troponina. Y si la siguiente troponina en este resultado hay un delta, o sea, hay una variación superior a 6 picogramos por mililitro, ya tenemos nuestro diagnóstico de infarto. Y si es inferior a 2 picogramos por mililitro, pues está descartado el infarto. Hay situaciones donde no encajan los pacientes en este algoritmo. Hay que reevaluar, ver si hay recurrencia clínica, si la presentación inicial es muy precoz, considerar incluso una tercera troponina. Yo recomiendo, además de las extracciones de troponina, en el momento en que se hace esa extracción, que se repita el electrocardiograma para ver si hay cambios evolutivos del segmento ST, de la onda T, que nos vaya dando pistas del diagnóstico. Haciendo esto, no se va a perder un diagnóstico de infarto de miocardio en un departamento de urgencias. El segundo ejemplo es un paciente mayor de 89 años. Mucho cuidado con los pacientes mayores. Cuanto mayor es nuestro paciente, especialmente los mayores, por poner una cifra de 80 años o más deterioro cognitivo, más difícil es la anamnesis y más rara, extraña es la presentación. Fijaros el cuidado que tengo en no decir atípica, porque el concepto dolor atípico se dejó de utilizar. Esto no sirve para nada, es solo un elemento de confusión. Bueno, pues este paciente se presenta con un mareo, unas náuseas y tenía una historia antigua de tener dolores en el cuello muy frecuentes. Este dolor con el que se presenta ahora, dice el señor que es algo diferente, va más hacia la espalda, hacia el precordio, en reposo, dura entre 30 y 45 minutos y parece que aumenta con la palpación local o los movimientos del tórax. El paciente consultó a su médico de familia debido a esto a las 11 de la mañana. Este es el electrocardiograma que realizan en el centro de salud, es decir, antes de la llegada del paciente a urgencias. Puedes ver que está en ritmo sinusal y ahí os he magnificado, presenta un descenso del ST pues en la cara anterior, V2, V3, V4. Pero bueno, el paciente luego llega asintomático y como podéis ver en el electro de urgencias ya no hay tanto descenso del ST, hay una alteración sí del punto J, V2, V3, menos llamativa que en el electro anterior que habéis visto. Entonces, el mismo protocolo. Se realiza una valoración de troponina y la primera troponina ya nos da un valor alto, claramente por encima de 64 picogramos por mililitro, en concreto de 121 picogramos por mililitro. Como añadido, os dejo aquí el valor de BNP del paciente, que ahora mismo no nos sirve para nada, 156 picogramos por mililitro. En cualquier caso, estaría por encima del valor de 100 picogramos, que es el que se utiliza para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Bueno, un paciente de 89 años con un dolor raro, pero con un electropatológico, con una troponina patológica, diagnosticamos infarto de miocardio. Aquí estaría este señor en el rango de los más de 64 picogramos por mililitro. Bueno, pues le hicimos un cateterismo pues, lo antes posible, a las pocas horas, y se puede ver que la lesión culpable era una lesión en un sitio estratégico del corazón, que es
el tronco común izquierdo en su segmento distal en bifurcación. Realizamos una ICP, colocamos un stent en el tronco, con un resultado exitoso el paciente se fue de alta a la mañana siguiente, incluso sin complicaciones. Vamos a repasar ahora los tipos de infarto de miocardio que están definidos en la definición universal del infarto de miocardio, publicadas en el año 2018-2019, con un amplio consenso entre diferentes sociedades científicas internacionales. En primer lugar, el infarto de miocardio tipo 1. Los dos primeros son los más importantes. Es un poco lioso porque hay 5 tipos, pero realmente a lo que nos enfrentamos en la clínica diaria es al infarto tipo 1, este de la diapositiva, y al infarto tipo 2. El infarto tipo 1 es el infarto que se produce por una complicación de una placa de aterosclerosis. Eso lo más típico es tener una rotura, una erosión con formación del trombo, y como expuesto al inicio de esta presentación, o el trombo tapa completamente la luz, donde eleva el ST y debemos recurrir a una terapia de perfusión. Lo más frecuente es un intervencionismo coronario percutáneo de forma inmediata. O no tapa del todo la luz del vaso, pero sí causa isquemia en reposo, isquemia a baja carga, baja demanda de oxígeno del miocardio, debido a esa complicación de la placa. Bueno, pues esto es un infarto tipo 1. ¿Por qué esto es importante? Porque todas las terapias que vayamos a ensayar hacia evitar la complicación de la placa, frenar la progresión de la aterosclerosis, evitar la formación del trombo, incluiríamos en los estudios en pacientes con infarto tipo 1, y así podemos hablar todos el mismo idioma. El infarto tipo 2 es el infarto de miocardio que se produce por un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. Quizá esto sea lo más frecuente, pero también puede ser secundario a un fenómeno de disfunción microvascular o disfunción endotelial con vasoespasmo, o incluso a otra causa de obstrucción coronaria que no sea aterosclerótica. Por ejemplo, una disección coronaria espontánea, causa frecuente de infarto de miocardio no aterosclerótico, especialmente en mujeres. También puede haber embolias coronarias, embolias desde el corazón, directamente desde una válvula aórtica, directamente hacia las coronarias, pero no es de causa aterosclerótica. Esto también lo clasificamos como infarto tipo 2. O pues situaciones donde incluso no hay enfermedad obstructiva, pero existe este desbalance entre la demanda de oxígeno y la oferta. Esta tabla ofrece un resumen rápido de los 5 tipos de infarto. Ya hemos hablado de la rotura, erosión, fisura. Aquí tengo que añadir el nódulo calcificado. Esto se puede ver en angiografía o en técnicas de imagen intracoronaria. Y los criterios diagnósticos clave son las troponinas, como siempre. En todos ellos va a haber la troponina como criterio. La evidencia de isquemia más trombo coronario documentado. Esa evidencia de trombo o placa complicada también puede ser a través de autopsia. Cuando se diagnostica a través de autopsia una rotura, erosión, una placa complicada, que sea complicada con trombo, lo clasificamos también como infarto tipo 1. El infarto tipo 2, desequilibrio entre demanda y aporte, o todas las causas de obstrucciones que no sean ateroscleróticas. El infarto tipo 3 es el infarto diagnosticado solo con síntomas o electrocardiograma o incluso autopsia, pero no hubo tiempo para documentar la troponina. O sea, es el ejemplo del infarto en la muerte súbita como de causa isquémica, en el que no nos dio tiempo a un electro y el paciente va a necropsia y se ve ahí enfermedad coronaria, pero no hay trombo, pero la causa se presume como isquémica, infarto tipo 3. El infarto tipo 4 es relacionado al mundo del intervencionismo coronario, y el infarto tipo 5 es relacionado a la cirugía de revascularización miocárdica. Del tipo 4 tenemos 3 tipos, que son el 4A, que está relacionado directamente con la intervención. Ha hecho una embolización de material aterosclerótico, el paciente
se le ha ocluido una rama accidentalmente, una trombosis durante el procedimiento, lo que sea que haya causado después una elevación mayor de 5 veces el punto de referencia de troponina con isquemia y una complicación directa. Esto ocurre el mismo día de la angioplastia. El 4B es un infarto secundario a la revascularización percutánea, pero debido a trombosis del stent. Para eso tenemos que tener una trombosis confirmada con criterios típicos de infarto tipo 1. Ahora, si el mecanismo del infarto ha sido tejido restenótico, pero sin trombosis, aquí lo llamamos 4C. Y el tipo 5 es el infarto relacionado con cirugía de revascularización miocárdica, pero ahí las sociedades científicas eligen un valor de troponina superior a 10 veces el valor de referencia. Y además con algún problema relacionado a la cirugía, oclusión del injerto, una alternativa, nueva zona necrótica en pruebas de imagen, cambios electrocardiográficos, por ejemplo. ¿Cómo debemos evaluar la elevación del ST? Pues en esta diapositiva podemos ver dos flechas, dos puntos, el punto 1 y el punto 2. El punto 1 es el inicio del QRS y el punto 2 son 0,08 segundos después del punto J. Y esta desviación es la que tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico del infarto. ¿Cuáles son los criterios para la elevación del segmento ST? Estos son nuevos criterios. Se trata de una nueva elevación del punto J en dos derivaciones contiguas con estos puntos de corte en más de 0,1 milivoltio en todas las derivaciones excepto V2, V3, porque hay en V2, V3 en paciente joven este límite es de 0,25 y de más de 0,2 en pacientes no tan jóvenes. Eso sí es varón. Si el paciente es de sexo femenino, las alteraciones son más sutiles y nos vamos a 0,15 milivoltios. Vamos a revisar ahora el espectro de presentación del infarto de miocardio y luego os daré algunos ejemplos. Bueno, partimos de una elevación de troponina por encima del percentil 99. Aquí tenemos que saber si el paciente tiene o no tiene isquemia. Si no hay datos de isquemia miocárdica aguda, hablamos de daño miocárdico. Y en este contexto puede haber una curva de troponina y con lo cual este daño miocárdico es agudo, pero no hay isquemia, no hablamos de infarto. Y si no hay una curva de troponina, se mantiene una troponina estable, algo elevada, en general no es muy elevada, hablamos de daño miocárdico crónico. Todo esto puede aparecer con o sin enfermedad coronaria. No estamos hablando aquí de si el paciente tiene o no estenosis coronarias. Puede haber una troponina un poco alta, o incluso con cinética de troponina, pero no haber una enfermedad aterosclerótica coronaria. Ahora, si esta elevación de troponina se acompaña o está en el contexto de datos de isquemia, como presencia de angina, alteraciones electrocardiográficas del segmento ST o aparición de una onda Q, o trastornos segmentarios en el ecocardiograma, estamos hablando de infarto de miocardio. Fijaros que no he mencionado aquí alteraciones de la onda T, que hablaré a continuación, porque sobre todo lo específico es la alteración del ST. Si es continua, es para abrir la arteria inmediatamente, y si es una elevación del ST transitoria, podemos contemplar la posibilidad de esperar un poco antes de correr hacia el cateterismo, abrir la arteria. Bueno, pues si este infarto de miocardio se produce debido a una placa inestable, y eso lo veremos por el contexto clínico, la angiografía coronaria, otras técnicas de imagen, pues estamos delante de un infarto tipo 1, que puede ser sin elevación del ST o con elevación del ST. Y esto requiere en general un manejo invasivo, en general. Si por otro lado está el contexto clínico nos dice que hay una enfermedad aguda que hace desbalance oferta-demanda, estamos ante un paciente con infarto tipo 2 y con lo cual puede haber dos opciones, o que tenga o no tenga enfermedad aterosclerótica coronaria. El saber esto, si está indicado el realizar un cateterismo, se escapa de un resumen en esta presentación, pero no siempre que hay infarto tipo 2
el paciente tiene una obstrucción de las coronarias y no siempre esta obstrucción es debido a causa aterosclerótica, por otro lado. Bueno, pues ahí tendríamos que intentar identificar si hay un mecanismo cardíaco, como una insuficiencia cardíaca, arritmias, hipertensión grave, o el mecanismo sistémico que ha causado ese daño miocárdico con isquemia, que puede ser sepsis, anemia, shock. Fijaros que cuanto más alterado el electrocardiograma, cuanto más síntomas de isquemia, cuanto más elevada la troponina, cuanto más observemos trastornos segmentarios, más probable estaremos delante de situaciones de infarto y situaciones de enfermedad arterial aterosclerótica obstructiva. Vamos a un ejemplo clínico para situarnos. Es un paciente de 64 años, fumador, hipertenso, dislipidémico, es decir, 3 factores de riesgo importantes, y además es un isquémico conocido con stents en diferentes vasos, tuvo en diferentes momentos de su curso clínico síndromes coronarios agudos, la fracción de eyección está levemente deprimida, leve moderadamente deprimida, de 40%, con trastornos segmentarios sin angina. Por lo que está el paciente ingresado ahora es por isquemia de miembros inferiores. El paciente tiene también varios procedimientos de revascularización de arterias periféricas. Hace una elevación de troponina en el postoperatorio de cirugía de revascularización de los miembros inferiores. Está asintomático, pero tiene el siguiente panel de troponina que podéis ver aquí en la derecha de la diapositiva, que con valores iniciales ya patológicos, digamos por encima de 34, ya tiene una situación como de daño miocárdico crónico. Después, en el intraoperatorio, desarrolla una elevación de troponina significativa, aunque no se presentó clínicamente, pues a lo mejor porque estaba anestesiado o por lo que fuera. Y esto va al mismo tiempo en que empeora la función renal, ¿no? Creatinina elevada. El electro del paciente es este de aquí, ritmo sinusal, tiene ahí unas T negativas, pero no vemos una elevación del ST. Vemos datos que sí que pueden ser compatibles con isquemia versus hipertrofia ventricular izquierda en este paciente concreto. Abro un paréntesis aquí porque he insistido mucho antes que el descenso del ST o elevación del ST, es decir, los trastornos del segmento ST son los verdaderamente importantes, pero hay situaciones donde tenemos que diagnosticar isquemia con base a ondas T negativas, y una de ellas es esta de la diapositiva, que son esas ondas T profundas negativas en cara anterior. Aquí desde V1 a V6 todas las T son negativas, se hacen como más profundas en V3, como podéis ver. También son negativas en D1 y AVL. Esto se acompaña de amputación de la R en V1 V2. Esto se conoce como ondas T de Wellens. Wellens es el señor que describió esto, relacionado a veces con oclusiones o lesiones críticas de la descendente anterior, en este caso la descendente anterior proximal. O sea que esto electro significa que el paciente pues puede tener un infarto anterior mucho más extenso en las próximas horas si no actuamos rápidamente. Aquí otro ejemplo de ondas T negativas de cara anterior, cara anterior extensa, que reflejan isquemia del territorio de la descendente anterior, que suele ser, casi siempre es de las 3 arterias coronarias la más grande en cuanto a territorio miocárdico que irriga. Esto es lo que os he comentado, las ondas T negativas, pero hay 2 patrones descritos con el patrón de Wellens. Uno es que la onda T bifásica, esas ondas más menos en la cara anterior especialmente son muy específicas de isquemia miocárdica. Alguna vez lo vais a encontrar en alguna miocarditis o algo que no sea isquemia, pero cuando veáis una onda T más menos, pensad en que esto es isquémico. Y en la cara anterior esto es específico de estenosis crítica de la descendente anterior. Y estos pacientes requieren un manejo invasivo, percutáneo, y muchas veces inmediato. Otra situación que requiere un manejo percutáneo inmediato es esta de aquí, donde podemos ver que hay como una depresión del ST ascendente con unas ondas T picudas en la cara anterior.
Ese es el patrón de Winter, que no es Winter de invierno en inglés, sino es el apellido de un cardiólogo que describió este electrocardiograma. Este es un ejemplo del patrón de Winter. Aquí podéis ver V2, V3, especialmente en V4, V5, ese descenso del ST con esas ondas T picudas. Aquí está ocluida la descendente anterior, tenemos que correr hacia el cateterismo para abrirla. O sea, esto es lo equivalente a una elevación del segmento del ST. No nos quedamos mirando el electro. Aparte del ritmo, por curiosidad, aquí podéis ver que no es sinusal, tiene ondas T negativas, 2, 3, AVF. Es un ritmo auricular bajo o un ritmo nodal. Otro ejemplo de patrón de Winter, lo mismo, ese patrón que yo creo que debe quedar impregnado en vuestras retinas. Y dejo de describirlas porque lo que tenéis es mirarlo y diagnosticar esto como oclusión de la descendente anterior cuando lo veáis. En general esto se produce en fases muy precoces de la oclusión coronaria. Más casos, pacientes sin elevación del ST, infarto tipo 2, un paciente de 90 años que acude vía 112, o sea, acude con servicio de emergencias por un dolor centrotorácico opresivo, intenso, acompañado de disnea, el electroritmo sinusal, un patrón de hipertrofia ventricular izquierda, con un descenso del ST de 2-3 milímetros en V3 a V6 y una elevación discreta del ST en AVR. Todo esto que estoy escribiendo es sugestivo de afectación difusa coronaria, de enfermedad de tronco común o de descendente anterior muy proximal. Aunque en la exploración física observamos que tiene un soplo sistólico eyectivo de timbre rudo con segundo ruido disminuido, es decir, un señor de 90 años con lo que parece una estenosis aórtica significativa. En la ecocardioscopia que hacemos a pie de cama, cuando estábamos decidiendo si hacíamos una angioplastia primaria a este paciente, no veíamos ningún trastorno segmentario. Es decir, a pesar del electrocardiograma, todas las paredes miocárdicas se movían perfectamente. Y el paciente tenía una estenosis aórtica degenerativa con un área estimada rápidamente allí en urgencias de 0,9 centímetros cuadrados. Es decir, patológica como estenosis aórtica severa. La FEBI, repito, estaba conservada. ¿Decidimos hacer una angioplastia primaria? Pues no. En este caso nos frenamos porque vimos que a lo mejor había otra causa de ese dolor, de estas manifestaciones electrocardiográficas, y menos mal que no le pusimos ningún stent en ningún lado, porque al venir los análisis vimos que tenía una hemoglobina de 6,7 gramos por decilitro. La troponina también estaba elevada, discretamente elevada, 126 picogramos por mililitro, y el paciente tenía una creatinina de 2,15. No teníamos datos previos de la función renal de este paciente. Este paciente ingresó, más tarde le hicimos una coronarografía al día siguiente cuando estaba ya más estable, porque lo que estaba el señor es en insuficiencia cardíaca y había que transfundirle, y las arterias coronarias no tenían ninguna estenosis significativa. Este paciente lo que tenía es un CA gástrico. Otro ejemplo es un paciente de 77 años ingresado por sepsis de origen respiratorio con neumonía secundaria a neumococo, tratado con ceftriaxona y acitromicina, con una buena evolución clínica inicial con disminución progresiva de los aportes de oxígeno, pero presentó un fracaso renal agudo en la recuperación de todo esto, y en este contexto tiene un dolor torácico con descenso del ST en cara anterior, de V3 a V6, un descenso del ST que no es persistente. En todo esto en un contexto de troponina elevada. Podéis ver aquí las troponinas del paciente, desde 685 picogramos hasta 11.000 picogramos. La creatinina estable durante este periodo, entre 1,6 y 1,7 prácticamente. ¿Vale? O sea, aquí hay un infarto, probablemente un infarto tipo 2, en el contexto de esta sepsis respiratoria del paciente. Pero podemos hablar de infarto. Otro paciente, 74 años, esquizofrenia, un trastorno paranoide, ingresado en medicina interna por fracaso renal de etiología obstructiva, en contexto de retención aguda de orina, probablemente por hiperplasia benigna de próstata, y una probable infección de trato urinario en este contexto, sin poder descartar por sus médicos el foco respiratorio. La radiografía sugería una neumonía basal derecha.
Al ingreso tenía alteraciones de las enzimas hepáticas, incluso de la CPK, y elevación de troponina en todo este contexto del fracaso renal, de la sepsis o de la infección urinaria más respiratoria. La anamnesis era imposible en este paciente, o sea, no podíamos decir si había tenido o no angina. En el electrocardiograma, que os mostraré a continuación, se ve un bloqueo de la rama izquierda, pero sin trastornos sugestivos de isquemia aguda. El ecocardiograma, pie de cama, hipertrofia ventricular izquierda sin otros hallazgos, y ahí está reflejado, en resumen, la analítica mostrando anemia, fracaso renal. Este es el electro de este paciente. Aquí probablemente estamos ante daño miocárdico mínimo sin isquemia. Os pongo esta diapositiva para resumir esta presentación. Me encanta el libro del doctor Elias Hanna, de la que he sacado y adaptado esta diapositiva. Cómo encarar la elevación de troponina, pues como siempre utilizando el contexto clínico y el electrocardiograma. ¿Que hay datos de isquemia por la clínica, por el electro? Y si tienes disponible un ecocardiograma ideal, hablamos de infarto de miocardio. Si no hay isquemia, hablamos de daño miocárdico. En cuanto a daño miocárdico, si la troponina hace curva, ese daño es agudo. Si no hace curva, es un paciente que tiene esa troponina y ya está, que a veces nos encontramos en la clínica. Que, por cierto, tener la troponina crónicamente alta es un marcador de peor pronóstico. Y en el infarto de miocardio, lo más frecuente que nos encontramos en la clínica es o bien de causa aterosclerótica, de una complicación de placa aterosclerótica, lo que llamamos un infarto tipo 1, que en general se va a manejar con cateterismo, revascularización miocárdica, o un desbalance entre oferta y demanda que puede o no tener una enfermedad aterosclerótica obstructiva de base, y decidiremos en función del contexto, en función del paciente, si vamos a mirarle o no las coronarias. Esto es complejo de resumir en esta presentación. Cuanto más alteraciones electrocardiográficas, más datos de isquemia, más troponina vamos a ver y más probable el diagnóstico de infarto tipo 1. Muchas gracias.